Muy buenos días, muy buenas noches para todos. Hola Patricia Arriola, hola Orlando, hola Mariate, ¿cómo están? María Ángela, qué gusto empezarnos a juntar acá. Ahora sí estamos al aire, Pili. Le digo a Pili, espérame que me conecte, ya hice todas las maromas acá para conectarme, pero ya estamos aquí al aire. Hoy tengo el gusto de estar con Pili, es mi sobrina. Y de causalidad nos vestimos del mismo color el día de hoy porque estamos en diferentes lugares. Ella es doctora graduada y especializada dentista en periodoncia. Y yo la verdad es que le pedí que hiciéramos este directo porque me he dado cuenta que he ido aprendiendo varias cosas de ella, de su experiencia, y ella también ha aprendido algunas cosas de mi experiencia. En general, primero quiero darte el saludo, Pili, bienvenida al canal de Rosario Urrutia, tu tía. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, Mary. Todo bien, aquí muy contenta de estar contigo y con todos compartiendo. Así es. Ella me dice Mary, así que cuando oigan Mary se refiere a mí. eh, Pili es una dentista excelente, excelente porque de verdad yo te admiro mucho, Pili. Admiro mucho el empeño que pones, el amor que pones para cuando te tocó el tiempo de estudiar durísimo, cuando viajaste a Colombia a especializarte también en la universidad de allá, que fue donde estudiaste tu especialización, ¿correcto? Sí, así es. Sí, también te fuiste a Michigan y también te fuiste a España y siempre estás buscando cómo aprender más, cómo tener más recursos para poder atender mejor al paciente, y eso es algo que me gustó mucho de ti, y me gustó mucho el amor que pones al atender. Por ejemplo, cuando yo llegué contigo, porque todos hemos necesitado ir al dentista, ¿verdad? Pero ella es especialista en periodoncia y normalmente nosotros escuchamos que periodoncia, que endodoncia, que prostodoncia, que ortodoncia, y nunca nos preguntamos qué significa eso, y hasta que yo llegué a una consulta con ella y que ella es tan linda para explicarte y mira, voy a hacer esto y esta es la forma correcta de cepillarse, por qué las encías, que es lo que ella trabaja, es tan importante, pero yo quiero que ella nos explique lo que es periodoncia y lo que son las otras ramas para que tengamos un poquito de más noción, Pili, y ya luego pues vamos a ir compartiendo, porque yo he visto que tú cuando trabajas con tus pacientes, no solo entras a trabajar, sino que a través de la encía, tú vas notando si esta persona puede tener algo más, algún tipo de enfermedad, y eso lo hiciste de forma muy espontánea por parte tuya. Y eso me gustó, y eso me hizo recordarme a mí misma también que hay muchos pacientes a los que les decimos cuando les hacemos el diagnóstico a través de la radiestesia, les decimos vaya al dentista porque son sus dientes lo que lo están enfermando. Entonces, esa es la razón porque hoy quiero platicar con Pili y quiero compartir un poquito lo que yo he descubierto también, lo que estoy aprendiendo de ella, y también pues compartirles y luego a lo mejor poder tener los nombres de ustedes para poder chequear si hay algo relacionado con los dientes que les está afectando su salud. Pero primero como que necesitamos un poquito de conocimiento, y Pili es conocimiento científico, yo soy conocimiento holístico, y el día de hoy pues estamos entrelazando estas dos escuelas diferentes, pero que todos vamos a lo mismo, ¿verdad? A buscar la sanación y el equilibrio del paciente. Así que te dejo para que nos expliques un poquito de forma como sencilla, para que nosotros comprendamos bien de qué se trata esto, por qué es tan importante la periodoncia y qué significan también las otras doncias. Gracias. Bueno, primero gracias, Mary, por invitarme, ¿verdad? Como decía mi tía, ¿verdad? Yo le digo Mary, siempre le he dicho así, y pues sé que todos la conocen como Rosario. Así Eh, es. y pues sí, digamos, conmigo a la clínica y yo le fui explicando cómo trabajo con mis pacientes.
Y sí, digamos, cada especialidad tiene sus cosas bonitas y sus cosas que se complementan. Por ejemplo, la periodoncia, que es, digamos, mi especialidad, es la rama de la odontología que prácticamente trata todos los tejidos que están alrededor de la raíz del diente o alrededor del diente. Son todos los tejidos que soportan al diente. Entonces, prácticamente periodoncia no es que sea la más importante porque todas se complementan, como les decía. Sin embargo, periodoncia es la base para que nosotros podamos, por ejemplo, poner una restauración encima, una corona, un puente, que podamos poner ortodoncia de hacer movimientos. Entonces, periodoncia es la que se encarga de ver esos cimientos, como cuando construimos una casa, es esas bases que soportan toda la dentadura, pues prácticamente es la parte de periodoncia, que son encías, hueso. Nosotros tenemos unas fibras allá adentro que se llaman ligamento periodontal y un cemento que recubre pues la raíz del diente. Si nos vamos a otra área que es la endodoncia pues es la parte de la odontología que trabaja el nervio del diente, es decir, la parte interna del diente. Si se dieron cuenta, periodoncia es lo que rodea el diente y endodoncia es la parte interna del diente. Ortodoncia pues ya es otra rama de la odontología que lo que prácticamente trabaja y es mucha física, muchas fuerzas, eh, va a pues obviamente a rectificar la mordida y la mordida pues es como un engranaje que nosotros tenemos en la boca, ¿sí? Entonces si ese engranaje no casa bien o hay alguna pieza desajustada, pues prácticamente la ortodoncia nos ayuda o nos complementa para poder tener una buena mordida. La prostodoncia o rehabilitación oral, pues es la rama de la odontología que se encarga de rehabilitar, es decir, de construir todo lo que va encima o lo que el paciente ve en la parte de afuera de los dientes, es decir, las coronas, los puentes, las prótesis, que al final una buena rehabilitación, parte del éxito de la buena rehabilitación es tener unos buenos cimientos, es decir, unas buenas encías, un buen hueso que soporte todo eso, ¿verdad? Pues aparte está odontopediatría, que es la parte que ve todo esto, pero en niños. Hay especialidad de cirugía oral y maxilofacial que pues ya es trauma, ¿verdad? Cuando se dan accidentes o cirugías un poco más grandes. Entonces, esas pues son las especialidades de odontología y patología oral, que también es otra rama de la odontología que ve pues todo lo que se va formando que no es normal en la cavidad bucal. Entonces, esas son las ramas de la odontología que tenemos. Y si yo les hablo un poquito de periodoncia, pues periodoncia, como les mencionaba, son las bases o los cimientos de los dientes, ¿sí? Entonces, muchas veces en la periodoncia lo que nosotros vemos es que esos cimientos estén sanos o que estén bien para poder colocar, como les decía, una buena ortodoncia, una prostodoncia o hacer una endodoncia, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos en periodoncia es dos tipos de enfermedades. Primero, que el paciente, si está sano, pues tiene salud periodontal, ¿sí? Como la palabra lo dice, peri, que rodea al diente, periodontal, ¿sí? Y entonces, nosotros vemos que el paciente, pues si tiene salud, está en salud. Y tenemos dos enfermedades que se pueden dar en las encías, la gingivitis y la periodontitis, ¿sí? Como se dan cuenta, ambas tienen el itis, que es de inflamación, y la gingivitis es inflamación de las encías, ¿sí? Y la periodontitis, pues es esta inflamación de las encías y en conjunto con pérdida del tejido óseo, es decir, se va perdiendo hueso y se va perdiendo ese ligamento que yo les mencionaba, que es un ligamento o unas fibras que sostienen al diente o que lo agarran así con el hueso y con la encía. Entonces, esas dos enfermedades son las que vemos nosotros en periodoncia, ¿verdad? No sé si quieres que les explique un poquito de estas dos enfermedades o vamos... Yo creo que algo importante es que uno nunca había entendido, ¿verdad? Peri es alrededor de el diente, periodoncia es todo lo que está alrededor del diente, entiendo. Y tal vez hoy me gustaría que nos centremos en la periodoncia, que es lo que tú trabajas, porque yo me he dado cuenta que nos medio cuidamos los dientes, no les damos la importancia que tienen y cuando nos enteramos que los dientes funcionan
relacionados con un montón de órganos del cuerpo y que podemos tener un hígado enfermo porque el diente está mal, porque la encía ya está baja, como tú dices, ya no está sosteniendo al diente, o porque está tan inflamada. Entonces vamos a ir dando vueltas y vueltas y vueltas, dando cosas para el hígado, trabajando el hígado, podemos trabajarlo de forma emocional, física, de todos lados, y el hígado no se va a corregir si no corregimos el problema que está conectando en el diente. Así como cuando la columna vertebral, una vértebra está mal, y esa es la vértebra que inerva el hígado, la quinta dorsal, por ejemplo, es la vértebra la que hay que poner en su lugar para que el hígado se corrija. Pero si es el hígado el que está enfermo, la vértebra también se va a enfermar, y lo mismo pasa con los dientes. Y nosotros no habíamos puesto esa atención a nuestros dientes y, peor aún, a nuestras encías. Eso ni siquiera lo pensábamos. Nos preocupaba tener los dientes limpios, que se nos vean bien, que nos hagan ortodoncia si es que están medio torcidos, lo cual es muy válido porque es una conexión directa del diente con un montón de órganos. Entonces, yo he notado, Pili, que tú has, a través de tu trabajo, tú has ido descubriéndoles a las personas sin saber esta relación holística y a nivel neuronal que existía, que trabajamos, los que trabajamos medicina energética, tú lo has ido haciendo con tu observación. ¿Qué cosas has descubierto a través de ver las encías de los pacientes que ha sido cierto y que efectivamente tienen esas enfermedades o esos problemas de salud? Bueno, por ejemplo, les voy a poner como ejemplos de casos que me han llegado. Obviamente no voy a mencionar nombres de pacientes. No, por supuesto que no. Porque no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay diferentes casos que me han llegado, casos, la verdad, que me refieren generalmente los más complicados, ¿verdad? Cuando ya no saben qué hacer. Y muchas veces me refieren pacientes diabéticos, ¿sí? Pacientes diabéticos o pacientes que no saben que son diabéticos, y que cuando yo les evalúo, pues lo que veo en las encías, bueno, más bien les voy a explicar cómo hago yo mi evaluación primero. Primero, pues yo hago una historia médica bastante, ¿cómo les digo? Bastante completa. O sea, no es que les pase una hoja y les diga, bueno, llénenme aquí, sino que sí, obviamente les paso una hoja, pero después yo me siento con ustedes, por ejemplo, como pacientes, y voy preguntando realmente qué digamos, podría padecer el paciente. Por ejemplo, si ha sentido que, por ejemplo, va muchas veces al baño a orinar, que le falta agua, que si, digamos, ha sentido que subió de peso, o, por ejemplo, incluso uno como odontólogo, pues no solo como especialista, como odontólogo, también tiene que ver otras cosas del cuerpo del paciente, no solo los dientes, sino que, por ejemplo, ver si el paciente en el cuello tiene lo que nosotros llamamos acrocordones, que son como verruguitas cafés, ¿verdad? Que eso nos puede indicar que el paciente podría tener diabetes, o una mancha negra en esta parte de acá, que también nos podría indicar que el paciente tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, todo eso yo voy observando a la hora de que estoy hablando al inicio con mi paciente. Más o menos yo me tardo una hora, hora y media en la primera evaluación. O sea, no es que en 15 minutos salga el primer paciente, no, sino que me tardo. Generalmente pues tomo pulso, presión, oxígeno, glucosa, siempre la tomo. O sea, esto a todos mis pacientes siempre se las tomo. Y muchas veces yo sé que el glucómetro no es que nos vaya a indicar la glucosa de 3 meses, ¿verdad? Porque hay un examen específico de laboratorio que nos indica realmente la glucosa o el azúcar como estuvo en los últimos 120 días. Pero con este glucómetro yo puedo tener una noción de más o menos cómo está mi paciente ese día, ¿verdad? Entonces, muchas veces llegan pacientes, por ejemplo, me llegó un paciente que venía de Escuintla, el paciente me lo refirieron, y cuando le tomo la glucosa, 400. Y yo pues me asusté, y el paciente pues también, ¿verdad? Cuando yo le digo, mire, tiene 400 de glucosa, ¿verdad? Entonces ya le empiezo a decir, mire, o sea, esto hay que verlo, pero primero voy a evaluar las encías, ¿verdad? Entonces cuando empiezo a evaluar las encías, veo que tiene una inflamación un poco más de lo normal, de una periodontitis que yo normalmente veo, que es lo que veo todos los días.
y además pues múltiples abscesos, es decir, múltiples como infecciones en todas las encías, que pues esto también es un signo clínico que me indica a mí que el paciente podría tener diabetes. Obviamente yo como dentista no lo voy a diagnosticar como diabetes, ¿sí? Pero ya con esto yo hago una interconsulta a su médico tratante o a su médico de cabecera para que él haga las pruebas necesarias para poder saber si tiene o no diabetes, ¿verdad? Porque yo al final, yo sé que, digamos, yo soy personal de la salud y de la parte científica, sin embargo, no es mi campo meterme a decirle al paciente, mire, usted tiene diabetes, ¿verdad? Porque no es mi especialidad. Sin embargo, como periodoncista, sí puedo recomendarle al paciente y decirle, mire, yo miro esto, esto y esto, que en este caso sería los abscesos múltiples periodontales, la glucosa alta, los acrocordones y pues la mancha en el cuello. También, por ejemplo, que el paciente no cicatriza bien, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo paciente me mencionaba, es que doctora, pues además siento, además de que mis dientes se están moviendo, porque muchas veces ese es el signo que me refieren los pacientes cuando llegan conmigo, pues me dicen, doctora, además de que se me mueven, pues siento que la encía no me sana, ¿verdad? Pues obviamente es por eso, porque el paciente es diabético, ¿sí? Y generalmente los pacientes diabéticos pues tienen una relación muy estrecha con la parte periodontal y viceversa. Es decir, si ustedes, por ejemplo, por muy bien que se controlen la glucosa, tienen enfermedad de las encías, no la van a lograr controlar bien. Y digamos, aunque el médico les cambie el medicamento, cambien dieta, hagan de todo, pero no logran bajar esa glucosa, es porque no se han controlado la enfermedad periodontal, ¿sí? Porque la enfermedad periodontal afecta de manera sistémica también a que la glucosa pues no se pueda controlar y viceversa, o sea, si no nos controlamos esa glucosa, las encías tampoco nunca van a mejorar. Entonces, eso, por ejemplo, viene un paciente. Lo otro que he visto en otros pacientes o que también los mismos pacientes me mencionan es, doctora, pues yo me descuidé. O sea, me descuidé y ahorita que me descuidé, pues me doy cuenta que estoy mal del corazón, de la diabetes, también de las encías y por ese descuido, pues yo sé que no estoy bien, ¿verdad? Entonces, lo que me he dado cuenta también con muchos pacientes que tienen o padecen de esta enfermedad es que poco a poco se han ido olvidando de ellos mismos, ¿verdad? Y ellos mismos me lo han mencionado. Entonces, pues esto también es algo que hay que poner atención, ¿verdad? Porque muchas veces la enfermedad, digamos, de la diabetes y la enfermedad cardiovascular, pues también se relaciona mucho con ese, digamos, descuido del paciente, por ejemplo, no hacer dieta o no hacer buena alimentación o no hacer ejercicio o no cuidarse, ¿verdad? Entonces, además de que tenemos el componente posiblemente hereditario en la familia, porque eso también lo pregunto, también, digamos, estas observaciones que me han hecho los pacientes son importantes para ver como el patrón que tienen estos pacientes, digamos, de periodontitis o enfermedad periodontal. Pili, es muy interesante porque efectivamente al preguntar qué cosas padecen, qué ha padecido tu familia, tú logras tener un cuadro y puedes científicamente hacer tu trabajo, pero yo he visto que tú vas más allá. Yo he visto que tú realmente has logrado ir viendo el reflejo de las encías, que como que te están diciendo, que te están indicando, y guías un poquito al paciente por dónde, ¿verdad? Yo he tenido casos de pacientes que yo he atendido, estoy explicando que somos dos escuelas diferentes, ella es totalmente científica, yo trabajo todo perceptivo, todo a través de péndulo, a través de energía, y sin embargo nosotros hemos estudiado también como parte de que los dientes pueden causar enfermedad, y de hecho existe una gráfica que es muy bonita, que la tengo por acá, donde explica toda la relación que existe, la voy a mostrar, toda la relación que existe entre los dientes y todos los órganos del cuerpo, vértebras, segmentos de médula, todo. Entonces, si un diente fue mal trabajado, por ejemplo, con tratamiento de canales, que puede estar bien trabajado, pero puede estar mal trabajado, ese diente va a afectar ciertos órganos que están en el canal que corresponde a ese diente. Somos un rompecabezas perfecto.
Y así como la columna tiene relación con todos los órganos y también en nuestros pies tenemos terminaciones reflejas en nuestras manos, y es exacto, también nuestros dientes, pero los hemos descuidado mucho. Hacemos mucho, como decía yo, mucha limpieza superficial, pero nunca nos habíamos puesto, yo honestamente te digo, Pili, hasta ahora es que estoy poniendo más atención en mis encías. Cuando luego te voy a preguntar cómo se sugiere realmente el lavar los dientes, porque no lo hacemos bien, y trabajar nuestras encías, porque es muy importante la encía porque está sosteniendo al diente. Y yo me preguntaba el otro día y te pregunto a ti, ¿y qué hacen aquellas personas que se quedaron sin ni un diente porque se les cayó o se los terminaron de quitar? Y les pusieron placas así, con toda la dentadura a pura placa. Que eso era tal vez antes, ahora lo hacen de otra forma, ahora tal vez te llenan de tornillos toda la boca y te meten ahí, no sé. Pero cuando les ponían la placa y tenían las encías sin ni un diente y jamás se hacían nada en las encías. ¿Qué pasa con esas encías? Bueno, digamos, antes de explicarles eso de la parte, digamos, de un paciente edéntulo, es decir, un paciente sin dientes, creo que es importante eso que mencionaste de la limpieza dental. Generalmente, pues uno va a limpieza dental y muchas veces ni va, ¿verdad? Porque no le gusta ir al dentista. Y uno se mire, tiene que ir cada 6 meses y pues la gente dice, no, mejor voy una vez al año o mejor cada 5 años o 10 años, ¿verdad? Y ese cada 6 meses tiene un porqué y tiene un fin. Y digamos, muchas veces lo que sucede, Mary, es que no les estoy diciendo que una limpieza convencional esté mal, no, porque uno va controlando cómo va el paciente generalmente desde niño, ¿verdad? Sin embargo, cuando el paciente se descuida, como les mencionaba, o cuando deja, por ejemplo, de hacer estos controles periodontales, o por ejemplo, nunca se ha hecho una evaluación periodontal, que yo creo que es muy necesario hacer una evaluación periodontal, porque en la evaluación periodontal, además de todo esto que les mencionaba, la historia médica que yo hago, tomo unas medidas en toda la encía, son 12 medidas en cada diente, y entonces lo que hago con esas medidas es cuantificar, ¿verdad? O sea, digamos, medir realmente cómo están esas fibras que soportan a ese diente, o sea, si ese diente todavía está bien agarrado o no, ¿sí? Para explicárselos de una forma muy fácil, en conjunto con radiografías, idealmente, pues uno va viendo si el paciente tiene lo que nosotros le llamamos una bolsa periodontal. Y la bolsa periodontal, ¿qué es? Es, por ejemplo, está el diente acá y está aquí la encía, está la encía aquí abrazando al diente, ¿sí? O hagan de caso que esta es la corona del diente, esta es la raíz, siempre así se los explico a mi paciente y generalmente pues aquí está la encía, ¿sí? Si nosotros vemos, generalmente los cálculos se acumulan aquí, en la orilla, entre la encía y el diente, ¿sí? Aquí en esta parte de acá. Y muchas veces la limpieza convencional pues se hace en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Y qué sucede? Si, por ejemplo, no vamos a controles o no nos pasamos el hilo dental o no nos cepillamos bien, muchas veces ese sarro que nosotros tenemos en esta parte de acá empieza a ingresar en la encía, en esta zona de aquí, y por debajo se empieza a acumular lo que es un cálculo dental o un sarro, ¿sí? El sarro está compuesto por comida, bacterias y minerales de la saliva que se va endureciendo y se va quedando pegado en la superficie de la raíz del diente, ya no de la corona, sino de la raíz. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque ahí está la encía, ¿sí? Pero aquí abajo, como está el reloj, ahí está el cálculo o el sarro, ¿sí? Entonces está ahí y por eso es que también la encía tiene cierto grado de inflamación o se ve más abultada porque hay algo que está ocupando un espacio ahí, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos en la evaluación periodontal es medir hacia acá adentro de la encía, cuántos milímetros tenemos de esas fibras o cuántos milímetros hemos perdido de esas fibras periodontales, ¿sí? Y lo que hacemos después de haber hecho esa evaluación, pues ya es un tratamiento periodontal, que es un raspaje y alisado radicular. ¿Qué es el raspaje y alisado radicular? Es cuando con anestesia, obviamente yo retiro este sarro que está pegado en la raíz del diente donde no debería de estar, ¿sí? Y muchas veces lo que sucede es que
por adentro, internamente, el proceso es un proceso biológico y fisiológico muy extenso. Sin embargo, se los voy a tratar de explicar de una forma muy rápida y fácil. Digamos, está aquí el sarro, acá está la encía. ¿Y qué sucede? En la parte de aquí adentro de la encía se empieza a generar una úlcera o un hoyo, por decirles así. O sea, se empieza a hacer como cuando ustedes se raspan y tienen una herida, así. Entonces, ¿qué sucede? Por esa úlcera que se va haciendo en la encía, por el sarro y todas las bacterias que están en ese sarro, todas esas bacterias del sarro viajan por el torrente sanguíneo y todo eso es lo que genera inflamación a nivel sistémico, es decir, a nivel de todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente hipertenso o, por ejemplo, incluso una paciente embarazada, todas esas condiciones sistémicas generan inflamación. Y si además le sumamos la inflamación de la enfermedad periodontal, pues todo eso hace que el sistema inmune, es decir, el sistema que nos defiende de todas las enfermedades, colapse, ¿sí? Entonces, un paciente incluso periodontal muchas veces es un paciente inmunosuprimido, ¿sí? En cierto grado. No les estoy diciendo que esté inmunosuprimido como, por ejemplo, un paciente que tenga HIV o algo así, pero es un paciente que no está bien de su sistema inmune, ¿sí? No se puede defender bien porque por todo ese torrente sanguíneo están viajando un montón de bacterias e incluso, Mary, ahorita pues hay muchos estudios, ¿verdad? Incluso de bacterias que se han encontrado en la materia gris, es decir, en el cerebro, en pacientes que tuvieron o que fallecieron por Alzheimer, ¿verdad? Esos son estudios muy recientes y literatura muy reciente que relaciona la enfermedad periodontal con el Alzheimer, ¿verdad? Entonces, pues es interesante ver cómo al final la periodontitis, prácticamente lo que yo les digo a mis pacientes es, miren, todo entra por la boca, o sea, es que no hay por dónde más, o sea, todo entra por la boca. Y por todas esas úlceras que nosotros tenemos al final en todo el periodonto, es decir, en todo este sistema, digamos, que sostiene a los dientes, va pasándose por todo el torrente sanguíneo. Entonces, si nosotros no hacemos al menos una evaluación periodontal para por lo menos saber si tenemos o no esa enfermedad, no podemos saber si padecemos de esto o no, ¿verdad? Y como tú me preguntabas de los pacientes edéntulos, por ejemplo, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos el concepto, generalmente aquí en Guatemala, lo he visto en otros países latinoamericanos, no sé si en Europa, Estados Unidos, pero pensamos, bueno, es que por ya viejito se le cayeron los dientes a mi abuelito y por eso usa placa, ¿verdad? Eso es lo común. Sí, sí. Y muchas veces hay muchos estudios y mucha literatura que aproximadamente el 80% de la población padece de esta enfermedad, o sea, de cada 10 pacientes, 8 tienen periodontitis, ¿sí? ¿Y qué sucede? Esto empieza generalmente a los 30 años, más o menos 25 años, y si es una periodontitis de tipo agresiva, es decir, un poquito más severa o más rápida, que actúa más rápida, pues empieza a 18, 17 años, ¿sí? ¿Y qué pasa, Mary? Lo que sucede es que muchas veces, pues sí, ¿verdad? O sea, dicen, saquemos el diente y pongamos un implante. ¿Y qué pasa? El implante se enferma de lo mismo. O sea, el implante se les va a caer igual porque se está enfermando, porque la encía no está sana. O sea, no la aguanta, no aguanta. Se va a soportar, no funciona. Por ejemplo, me han llegado pacientes parcialmente déntulos, es decir, con algunos dientes y medio prótesis total, ¿verdad? Prótesis parcial removible, que también, ¿verdad? O sea, con aquella encía súper inflamada y que la prótesis le duele y que no le adapta, pues claro, o sea, no le va a adaptar porque no tenemos bien esos cimientos, es decir, ese soporte. Incluso un paciente déntulo, hay estudios en el cual nos mencionan que pues en los pacientes edéntulos hay presencia de estos microorganismos de la enfermedad periodontal, o sea, no es que no haya, ¿verdad? O sea, porque no tengan dientes no quiere decir que su encía no tengan las bacterias, exactamente. Entonces muchas veces dicen, el paciente ya no tiene dientes, perfecto, le ponemos 20 implantes o 6 implantes, ¿verdad? Y ya no va a tener nada. Entonces, no, al final es importante y no les estoy diciendo que los implantes estén mal, que la prótesis esté mal, no, ¿verdad? Al contrario,
Incluso con los colegas con los que trabajamos es importante que también ellos conozcan esta parte de la periodoncia, porque no es solo así, ¿verdad? Sino que es de trabajar en conjunto y digamos, ver que como construir una casa, construirla bien, pero bien desde abajo, ¿verdad? Entonces, eso creería yo, Mary, que es lo importante. Mira, yo la verdad es que a nosotros nos enseñaron que nos tenemos que ir a hacer una limpieza dental cada 6 meses o cada año, y a veces la hacemos cada 2 años. Y cuando yo me he ido a hacer mi limpieza dental, a veces me ponían agua a presión con bicarbonato, por acá, por atrás, para abajo y por adelante, y ya estuvo. Y tal vez una rascadita por acá y ya estuvo. Pero cuando fui contigo, honestamente me quedé asustada, porque entonces esta es una limpieza dental, pero es una limpieza donde las encías también son tomadas en cuenta. Entonces yo iba con Manuel, mi esposo también, y fui con alguien más, y primero pasaron ellos, y yo pude ver, con permiso de ellos, cómo Pili con el aparatito ese sacaba y iba poniendo en un Kleenex los cálculos que ibas sacando. Yo no lo podía creer, yo decía, pero ¿en qué momento estamos viviendo con todos esos cálculos metidos acá, todos? Y no nos damos cuenta de la interferencia que están causando con todos los órganos, con el resto de órganos. Es una pieza del rompecabezas que, fíjense qué importante, es una pieza del rompecabezas que tiene una flecha para todos los órganos del cuerpo, todos. Los dientes y las encías se conectan con todo y los tenemos llenos de calculitos, calculitos duros como piedrecitas pequeñas que están metidos dentro de la encía y no sabíamos. Yo no sabía, de verdad, y yo me quedé sorprendida y dije, qué barbaridad, y eso que a mí no me sangró la encía. Hay personas, Pili, que me imagino que les sangra muchísimo porque tienen encías súper inflamadas. Sí. Y entonces, cuando yo veo eso, digo, no, esto lo tienen que saber las más personas, tienen que estar enteradas, porque el cuidarse las encías es algo que sí o sí. Estamos tratando de aprender un poquito de todo, tratando de cuidarnos, de apoyarnos, de compartir lo que sabemos. Y la verdad es que cuando yo vi tu trabajo, yo dije, no, yo quiero presentar tu trabajo, presentar un poco y contarle a la gente que no es cuento cuando yo les digo, mira, a mí me marca que tu problema está en los dientes, pero yo no había tomado en cuenta, el diente es con encía. Y si no se arregla el diente, no se va a curar de eso que está conectado. Por ejemplo, los 4 incisivos, los 2 incisivos que están adelante y los 2 primeros dientes que están abajo, por ejemplo, están relacionados directamente con el riñón, con los riñones. Entonces, wow, qué importante. Si aquí están mal los dientes o las encías o tenemos mal puesto una corona o qué sé yo, el riñón es el que tiene la conexión con estos 2 dientes, y no solo el riñón. Aquí les voy a leer, solo una conexión voy a leer, porque es súper interesante. Están conectados los 4 incisivos con las glándulas suprarrenales, con la vejiga derecha, vejiga izquierda, riñón derecho, riñón izquierdo, las vértebras lumbar 2 y 3, el coxis, el sacro 5, sacro 4 y sacro 3, con todos los segmentos de médula correspondientes, con las rodillas en el lado posterior de ambos lados, con la cadera, el sacro, el coxis, con el pie, el seno frontal y el ojo. Eso es solo los dientes de aquí de enfrente, los 4 primeros dientes. Entonces, para mí, esto se llama odontología neurofocal y se empezó a trabajar en Alemania. Luego lo fueron compartiendo y lo fueron el doctor Voll, que era el que trabajaba más lo que es la terapia neural. También él inició con una gráfica que se fue completando, otros médicos la fueron traduciendo al español, y actualmente algunas de las técnicas que se usan en medicina holística es la terapia neural, que se inyecta en la encía. No, eso no corrige la encía, se inyecta para desbloquear la interferencia que está creada entre el diente, la encía y el resto del cuerpo, que incluso está conectado a células internas del cerebro medio, cerebro interno, todo. Entonces,
Yo de verdad, Pili, me quedé sorprendida cuando vi esa limpieza. Dije, wow, esto yo jamás en la vida me lo habían hecho así. Y nadie me había explicado tampoco. Entonces, cuando tú me dijiste, bueno, ¿y cuál es la limpieza? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para que la encía esté suavecita, acolchadita y apretando bien al diente? Como tú dices, abrazándolo bien. Eh, Quisiera que nos expliques un poquito, porque eso fue otra cosa que no estamos acostumbrados tampoco a hacer. Sí, no, y digamos, por ahí vi que alguien escribió también cómo lo mantienen, ¿verdad? Porque creo que eso es algo muy importante que tienen que saber todos y al final pues es una enfermedad que no se cura, así como la diabetes, como la hipertensión, es una enfermedad que hay que estar controlando y que prácticamente depende mucho del cuidado del paciente. Si el paciente no es responsable con sí mismo, no es disciplinado, no se cuida a sí mismo, pues por muy buen raspaje de la radicular que yo haga, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, parte de lo que les mencionaba al inicio, o sea, cuando los pacientes me dicen, doctora, es que yo siento que me he descuidado, ¿verdad? O sea, entonces yo le digo, bueno, pues cuídese ahorita, ¿verdad? Porque es importante que usted sea muy disciplinado porque yo tengo pacientes que se cuidan muchísimo y que han mejorado muy, muy bien y pacientes que llegan al tratamiento, se lo hacen, ay, qué bueno, mejoré, y se desaparecen como por un año y al año, doctora, se me cayó un diente. Bueno, digo yo, o sea, tienen que llegar a sus controles, ¿verdad? Entonces, al final, parte del control es ese mantenimiento periodontal, volver a tomar las medidas. Yo siempre tomo las medidas cada vez que llega mi paciente conmigo. Y lo otro, Mary, importante es saberse cepillar bien los dientes, ¿sí? Muchas veces no se sabe cómo hay que cepillarse los dientes y pues al final creo que cada odontólogo también tiene su criterio. Sin embargo, pues a mí lo que me ha funcionado y lo que yo sé y que también por lógica eh, he logrado aprender también y que se los quiero compartir es pues obviamente así como les pongo el ejemplo a mis pacientes, hay que barrer y trapear, ¿sí? Pero lo importante es que si no barremos, es decir, si no, porque el objetivo, digamos, del cepillado dental es desorganizar ese biofilm o esa placa bacteriana que se forma en los dientes para que no entre a las encías, ¿sí? Entonces, parte de esa desorganización del biofilm es hacer bien mecánicamente ese cepillado, ¿sí? Muchas veces nos cepillamos en círculos u horizontalmente o verticalmente y pues así no es, ¿verdad? Porque si nos cepillamos, por ejemplo, en círculos acá, prácticamente nos estamos jalando la comida a un lado, metiéndola hacia el otro y así, ¿verdad? Si nos cepillamos así horizontalmente, nos estamos desgastando todos los cuellos de los dientes, ¿sí? Y si nos cepillamos verticalmente así, así duro de arriba para abajo, igual nos estamos sacando la comida arriba y nos la estamos metiendo abajo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer prácticamente es barrer desde la encía hacia abajo, ¿sí? O sea, desde la encía hacia el diente, pero obviamente a abrir la boca y cepillarnos de arriba hacia abajo o las encías de abajo hacia arriba. O sea, literal como decía el conejito del Colgate, ¿verdad? Los dientes de arriba se cepillan de arriba para abajo, pero desde la encía, no solo el diente. Y lo importante aquí también, Mary, es que pues sí, o sea, yo me he dado cuenta que es como barrer y trapear, o sea, si uno pasa primero el cepillo con agua, con pasta y todo y se cepilla así, pues no funciona, porque lo que queremos es el contacto del cepillo con la placa bacteriana. Entonces, primero hay que cepillarse sin pasta y luego con pasta, ¿verdad? Es como pasar la escoba y que le echemos Agua. o líquido del piso, ¿verdad? Porque eso o sea, si nosotros hacemos la prueba realmente en el piso y echamos algo y tratamos de barrer con ese líquido y con la escoba, no nos va a funcionar, o sea, no vamos a barrer bien. Entonces, por lógica, primero hay que barrer y después trapear, ¿sí? O sea, la pasta no les estoy diciendo que no sirva, porque la pasta sirve porque tiene flúor, ayuda para caries y otras cosas, pero hay que saber cuándo usarla, ¿verdad? Entonces, para la enfermedad periodontal, primero hay que barrer, o sea, primero hay que hacer el cepillado mecánico en seco y después hacer ese cepillado con la pasta dental. Y obviamente el hilo es algo que es
vital, o sea, eso no lo podemos dejar de usar porque es algo que nos va a retirar toda la comida y todos los restos de bacterias y todo que está entre los dientes, ¿sí? Que está entre la encía y el diente. Entonces también es importante usar el hilo dental y saber cómo usarlo, ¿verdad? Mira, te quiero hacer una pregunta. Aquí pone Flor tan linda, dice, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, casi se puso a cantar. Y las muelitas se cepillan en forma circular, eso decía el conejito. Así es, pero solo la cara de la muela, o sea, no aquí, No los laterales ni la no parte los de adentro. laterales, solo las caras de las Muy muelas. bien. Otra cosa, yo creo que no le hemos dado la importancia al hilo dental. Nadie lo hemos hecho. Es algo que ni siquiera lo sabemos hacer. Yo me gusta mucho cuando he visto que tú le explicas a los pacientes y le dices, le voy a explicar cómo se usa el hilo dental, cómo es que se utiliza. No lo sabemos utilizar. Creemos que es track, 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 y no es así. Tiene una forma de utilizarse y también el barrido. Cuando me dijiste tú tienes que barrer primero y después pasar la pasta dental, tú me dijiste, no, no lo hagas tan duro, porque me puso a hacerlo. Y me dice, hazlo con amor. Me encantó cuando me dijiste así, no, hazlo con amor. Y sí, esta parte es una parte muy importante de nuestro cuerpo y saben que después lo vamos a ver ya nosotros por aparte, toda la relación que hay de los dientes con la parte física, que eso es lo que estamos hablando hoy, pero esto hay que verlo con la gráfica en mano porque es impresionante. Toda la relación que hay de los dientes con todas las emociones, toda la relación que tienen los dientes con nuestros ancestros, es que se va uno de espaldas. Entonces uno dice, ¿cómo no voy a poner atención a esos dientes, a esas encías que agarran al diente? Porque si no hay encía que agarre al diente, no hay diente. Entonces, ¿qué es más importante? Pues yo diría que la encía, porque la encía está agarrando al diente. Si la encía no agarra al diente, no puede haber diente. Entonces, toda esta relación que estamos trabajando nosotros también en la clínica de los dientes con ancestros, con lo emocional, con el organismo, con todo el cuerpo, es tan bonito, tan importante, y tal vez hoy nos da tiempecito a chequear a unas personas y poderles decir, según el síntoma, que nos digan qué diente, qué parte de la encía pudiera estar afectando, porque no van a ser todos, solo voy a chequear los que sí tengan relación con que el problema está en los dientes y en las encías. Pero lo que para mí era muy importante hoy era también contarles que yo he enviado varios casos a Pili de muchas personas, ya ni me recuerdo a quiénes he mandado, pero los casos han sido muy bonitos porque la persona siente la mejoría a nivel de su salud. Siente la mejoría no solo en su presión o en su azúcar, hay algunas que incluso lo han tenido en su obesidad. Les es más fácil bajar de peso, pero mucho más fácil. Y uno dice, ¿cómo es posible que al corregir la encía y los dientes y tener bien saludable nuestra dentadura y nuestras encías, todo el cuerpo empieza también como a ponerse en su lugar? Eso es la parte, digamos, que nosotros vemos, lo holístico, ¿verdad? Toda esa relación que tú, sin tener esta parte, la has ido encontrando por tu dedicación y por la forma como trabajas. A mí me gusta mucho, yo te admiro mucho porque eres pequeña, porque eres una chica joven, Así me pero dicen te todos haces los pacientes. pero así te dicen todos los pacientes, sí, porque es una chica joven, pero que se ha esforzado mucho y porque le encanta y ama lo que hace y eso hace una diferencia. Y entonces cuando a uno le importa cada paciente que llega y le importa decirle váyase a chequear tal cosa o revisarlo bien, yo creo que estamos haciendo parte de un trabajo holístico, aunque no lo querramos, porque es parte de todo. ¿Qué me podrías contar de algunos pacientes donde tú has visto cambios en su salud, que te han regresado y que te han reportado? A mí me cambió esto, porque sé que los hay, porque yo los he Bueno, recibido de los que yo te he la verdad, enviado y tú también has recibido muchos. pues la verdad es que muchos, o sea, casi todos, gracias a Dios, son muy pocos los pacientes que digamos, no toman conciencia de esto. Incluso una paciente me dijo, doctora, hasta se me fue el acné.
Y yo, bueno, dije yo, o sea, yo nunca había visto eso, pero qué bueno, le dije yo, o sea, qué bueno. O sea, ella incluso me lo dijo, doctora, me mejoré muchísimo de la cara. Y sí, o sea, mejoró de la cara, porque obviamente cuando van conmigo, pues se tienen que quitar la mascarilla, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? O sea, a veces uno no se fija en eso, pero la paciente lo primero que me dijo después de que llegó a su reevaluación, porque yo después de que hago todo el tratamiento los tengo que ver al mes y luego los voy controlando cada cierto tiempo, eso fue lo que me dijo, o sea, me dijo, doctora, Se le fue el acné. pareció el Excelente. acné. Bueno, dije yo, qué bueno, y me dijo, y yo lo sentí después de que usted me trabajó las encías. Pili, pregunta Mariate Gómez que si se puede corregir la sensibilidad en los dientes, no solo a lo frío, lo mantiene todo el día. ¿Qué podría ser? Según lo que tú manejas. Digamos, bueno, yo respondiéndoles desde mi parte científica, o sea, la sensibilidad de los dientes muchas veces se debe a que o hay una enfermedad periodontal, ¿verdad? Y que esto ha hecho que las encías se vayan bajando, o por ejemplo, se está cepillando muy duro y esto genera trauma a nivel de las encías y entonces las encías también se han ido bajando y se exponen los cuellos de los dientes. O por ejemplo, también hay casos en los cuales la mordida está toda desajustada, entonces nosotros le llamamos que hay oclusión traumática o trauma de la oclusión, dependiendo qué sea, ¿verdad? O sea, ahorita no importa la diferencia entre esas dos, pero esas dos cosas podemos encontrar también. Y cuando hay trauma, es decir, que por ejemplo un diente contacta antes que los otros porque está desajustado, como yo les decía, no hay un buen engranaje, pues esto empieza a generar más carga en ese diente y que ese diente se le baje la encía y que pues también tenga sensibilidad, ¿verdad? Pueden ser muchas causas, o sea, también puede ser una caries profunda y que no se haya dado cuenta, no sé, ¿verdad? O sea, Bueno, respondiéndole así. sí. Yo entraría a mi parte, ¿verdad? Que es la radiestesia. Yo le diría a Mariate que el problema está en tus encías, definitivamente. Y luego Daina Varela pregunta, ¿qué pasa cuando hay inflamación donde estuvieron las cordales y provoca dolor y ardor en la piel y la cabeza? Dice ella. Fíjate. Bueno, digamos, Tú das bueno, todas las opciones y yo le voy chequeando a ella qué sí, es. digamos, o sea, si las cordales ya se extrajeron, no debería de haber ningún problema. Sin embargo, donde más cálculos he visto que se acumulan es en atrás de la última muela, es decir, justamente donde sacaron la cordal, ahí pues generalmente es donde el paciente ni se pasa el hilo ni se pasa el cepillo, ¿verdad? Exacto, Que exacto. dices que no llego, pero es que sí se puede limpiar, o sea, incluso con sus mantenimientos que va al odontólogo, al periodoncista, pues hay que limpiarlo, ¿verdad? Porque efectivamente para el paciente es un lugar de difícil acceso, entonces lo tenemos que limpiar. Entonces, pues esa prácticamente es mi Eso recomendación. es. Digamos, ahí está acumulado, puede ser un montón de sarro, un montón de bacterias, y que por eso muchas veces se hacen extracciones o se hacen... digamos, se sacan los dientes o algo y no se tratan antes las encías, ¿verdad? A veces llegan pacientes conmigo y me dicen, doctora, es que me dijeron que hay que extraerme los dientes. Yo reviso y bueno, sí, estos dientes ya no tienen salvación, por ejemplo, pero primero le tengo que trabajar y limpiar porque yo no le puedo sacar un diente con todo eso contaminado, ¿verdad? Y digamos, muchas veces hay que hacer regeneración de hueso, colocar hueso o algo, y yo no puedo poner hueso si todo a mi alrededor tiene, Por supuesto. si está contaminado, ¿verdad? Entonces, esa es prácticamente desde mi punto de vista científico. Y esto se iría nuevamente a encías, definitivamente. Fíjate lo que nos dice aquí Pauline Robles. Cuando a pesar de tanto usar hilo especial, dentrífico especial para problema gingival y el problema persiste, ¿hay algo más de fondo? Yo le voy a responder con tu permiso, Pili. En ella hay una causa emocional que tiene que ver con indecisión. Hay muchas cosas, muchos síntomas y muchas emociones que tienen que ver con las encías, pero una de las principales tiene que ver con indecisión, con algo que no decido, que no termino de decidir, o con lo indecisa que estoy todo el tiempo y todo el tiempo la encía sí refleja en parte indecisión. En tu caso, yo trabajaría porque estás trabajando tu parte física, iría a una revisión y porque siempre hay que mantenerlo bien y hay que asegurarte que te quitaron bien todos esos cálculos, porque de eso se trata,
pero yo me iría también contigo con la parte emocional. Digamos, perdón que te Sí, interrumpa. no. Con ese caso, bueno, yo también te voy a dar mi punto de vista científico. Eh, Muchas veces hay muchos pacientes que llegan conmigo y me dicen, pero es que doctora, yo me paso el hilo. Pues sí, pero es que ahí debajo de las encías tiene todo el sarro, ¿verdad? O sea, Sí. realmente puede ser que sus dientes se vean muy blancos, muy rectos, muy bonitos y todo, se pase el hilo, pero puede que no se lo esté pasando bien y puede que ese sarro ya se le metió Así adentro de es. las encías y que no se retiró bien o nunca se vio, ¿verdad? Porque muchas Pues veces sí. no es que los odontólogos hagan un mal diagnóstico, no, porque los odontólogos generales llegan hasta donde tienen el conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, ahí es donde ya entramos nosotros los El periodistas. especialista, sí. Cada quien hace lo mejor que puede, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces hay cositas que se pueden detectar muy temprano. Nosotros como periodistas, pues, por ejemplo, vemos que una encía está sangrando y sabemos que no es normal, pero muchas veces ya nos mandan los casos con los dientes flojos y todo, porque ya es evidente la enfermedad periodontal. Sin embargo, se puede prevenir mucho antes, ¿verdad? Entonces, puede ser que tengas cálculos, ¿verdad? Y que por eso te estén sangrando las encías, porque cuando sangra una encía, pues es porque hay enfermedad periodontal. Nunca debe sangrar una encía si está sano. No. También aquí, gracias, me dice Vero Gless, yo tengo reabsorción de hueso en mis dientes superiores frontales. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? Bueno, ahí si tiene reabsorción, muy posiblemente es una enfermedad periodontal, ¿verdad? Porque obviamente cuando ese ligamento o esas fibras se van perdiendo, es porque ese sarro está ocupando un lugar ahí y cada vez va más hacia abajo. Entonces, lo que hace la encía o el cuerpo es que se empieza a retraer la encía y también se empieza a retraer el hueso. O sea, el hueso se empieza a reabsorber porque adentro hay un proceso fisiológico de que el mismo sistema inmune como que empieza a reabsorber el hueso, ¿sí? O sea, no te voy a explicar eso porque es una explicación muy larga y es un montón de procesos, digamos, del sistema inmunológico que se da ahí con las bacterias, pero lo que sucede en resumidas cuentas es eso, o sea, prácticamente el hueso se reabsorbe porque estás perdiendo soporte periodontal, es decir, soporte de los dientes. Ok, gracias, Pili. Hay muchas personas que están preguntando, por ejemplo, ¿puedo cepillarme duro con un cepillo suave? No, o sea, prueba a barrer el piso de la casa así durísimo. Suave. O sea, no, ¿verdad? Al final, si uno prueba barrer con la escoba y barre muy duro, se abre la escoba y ya no barre bien. O sea, el cepillo tiene que estar nítido, ¿sí? Mientras más, no mientras más suave, mientras mejor hagamos el movimiento, pues es solo de remover mecánicamente la placa. Ok. Dice también Mario Morales, emocionalmente es conveniente extraer las cordales incluso cuando aún no hay dolor. Aquí hay puntos de vista diferentes, ¿verdad? Porque yo pienso que Pili tiene un punto de vista. Pues No digamos, puede desde mi decir. punto de vista, habría que ver si las cordales están en función. Están en función quiere decir si están topando una con la otra. Si salieron totalmente rectas o no, si por ejemplo están haciendo que tú muerdas antes con las cordales que con los otros dientes, o sea, muchas cosas hay que ver porque por ejemplo si están interfiriendo o si están en una mala posición o no propician a que tú te hagas una buena higiene, pues están actuando como reservorio ahí de bacterias o están interfiriendo con la mordida, o sea, con la oclusión. Entonces, en este caso, pues si es así, pues sí conviene extraerlas, de lo contrario, no, ¿verdad? Pero desde la parte emocional no te sabría decir, yo te estoy respondiendo Sí, desde la parte científica. sí, desde la parte energética, más que emocional y también física, de que se ha descubierto a través de mediciones como el dermatrón de Boll, como mediciones energéticas. Quiero leerles algo que habla sobre las cordales. Cuando están bien las cordales, como dice Pili, no, probablemente no va a haber ningún problema, pero generalmente salen acostadas o salen enterradas o no salen porque están abajo y no pudieron salir o salen torcidas. Cuando es así, es mejor quitarlas porque las cordales están conectadas con las partes del cerebro
muy como internas, y quiero leerles este pedacito que en esta gráfica, que es la gráfica donde también está toda la conexión de los dientes que se ha encontrado a través de varios médicos que han trabajado esto, dice: las cordales superior e inferior agravan cardiopatías, afecciones de intestino delgado, psicopatías de la pubertad, epilepsias, desencadenan pseudoepilepsias y menoscaban la capacidad mental y el presupuesto energético. Eso es algo que se ha confirmado también a través de estudios de tantas personas. Yo tuve un caso cuando yo estaba estudiando de observar un caso de un chico que se le bloquearon sus riñones. Los riñones no dieron más y en ese momento lo ingresaron, pero en estado como emergencia le quitaron las cordales. Y fue algo increíble porque hasta lloraron los doctores que estaban ahí. Los riñones, como que el intento de volver a funcionar, entonces luego ya se había sacado al chico ya del hospital. Y fue una conexión que debe haber pasado por cabeza, por células internas y qué sé yo, pero yo sí he visto que hay cambios, o que cuando hay chicos que tienen problemas de depresiones o ciertos problemas incluso de la personalidad, lo primero que se pregunta también en medicina holística es: ¿tiene cordales todavía este chico? Porque si no, vale la pena quitárselas. Entonces, y además, como dice Pili, ¿verdad? Hasta ahí atrás, no, es mentira, no vamos a meter el hilo hasta ahí atrás, ni los cepillitos esos que también tú has mostrado, que ayudan a limpiar entre diente y diente para que la encía esté sana. Entonces, pues creo que es una parte de la respuesta. Dice acá, por ejemplo, que se ha descubierto que las cordales inferiores afectan, dice, caída total del voltaje energético, caída parcial del voltaje energético con constante sensación de frío en el cuerpo, otra de las cosas más. O sea, por eso es importante tener los dientes sanos, las encías sanas. Nunca se nos habló antes casi de las encías, se nos hablaba de ir a una limpieza dental que era así muy, muy superficial, pero cuando uno prueba y hace una limpieza de periodoncia, peri alrededor del diente, encía, se da cuenta que estamos llenos de cálculos dentro de la encía y que eso está afectando todo el cuerpo. Entonces, el trabajo que tú haces, a nosotros también en el trabajo que nosotros hacemos nos facilita, porque nos complementa perfectamente bien la recuperación del paciente. Así que yo quiero ver si hay alguna otra pregunta que podemos hacer acá. Gracias, sí, muy buena información. Sí, Pili se llama Pilar Urizar y ella tiene en Instagram, Periodental se llama su clínica. Periodental está en Instagram, ¿correcto? Sí, así es. Y ahí están los datos de su clínica. También. Está en el edificio Integra, zona 10. Así es. Sí. Dice, yo tengo problemas en mis dientes, pero aún no me han encontrado qué es. Bueno, María, ¿qué tipo de problema habría que ver, verdad? Para que se pueda revisar, porque yo creo que cada vez vamos compartiendo más cosas y vamos aprendiendo entre todos. Yo he ido aprendiendo mucho con Pili. Yo sé que ella, cuando me oye también con mis cosas, le encantan. Ella también trabaja un poquito esto, pero su parte es puramente científica y me encanta cómo lo hace. Y me encanta ver cómo dos escuelas tan diferentes pueden unirse y mejorar al paciente. Eso es muy lindo, Pili. Sí. Sí. Así que, bueno, yo quiero agradecer. Para hacer una última pregunta que dice Patti Arriola, para hacer los diagnósticos de las encías, ¿es obligatorio realizar radiografías? No, generalmente pues yo los evalúo primero y si veo que sí hay medidas muy profundas o ya hay signos de enfermedad periodontal, o sea, de pérdida, pues ya los mando a hacer radiografías. Ok. Pero lo que sí es importante, perdón, Mary, es yo generalmente siempre mando radiografías. ¿Por qué? Porque es un parámetro de comparación inicial que tengo de mi paciente, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchas otras preguntas que tenemos por acá, pero creo que vamos a ir cerrando ya. Y de verdad que yo les quería dejar la inquietud, sembrar esa
pues esa semillita para que no nos olvidemos de nuestros dientes también, porque así como sugerimos que el sol, que el agua, que esto, que caminar, que cuidarnos de esta forma, que comer esto, que no comer lo otro, que los sentimientos, que los ancestros, hoy yo quería que supiéramos todos, porque yo aprendo muchísimo al escuchar a Pili también, y yo sé que todos necesitamos ir aprendiendo más información para que nuestra salud pues sea mejor. De eso se trata, que estemos en el mundo al estar con una buena salud, nos sentimos mejor en todo sentido y nos sentimos más felices también y más satisfechos con nosotros mismos. Así que gracias, Pili, por compartir este ratito con nosotros. Agradezco a todas las personas que se han unido y que han preguntado. Podremos más adelante hacer otro directo para seguir como compartiendo lo que Pili trabaja, compartiendo lo que yo trabajo. Estaremos pues siempre intentando crecer y estar mejor. Así que gracias a todos, un abrazo muy grande, un beso. Te dejo para que te despidas, Pili. No, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que es muy bonito que más gente pueda saber de esto, porque sí, al final así es, poquitos lo saben. Entonces, gracias. Y gracias a todos los que se conectaron a escucharnos. Hasta pronto, que tengan muy feliz noche. Hasta pronto.